En la secuencia de tiempo me dicen que salen más 5 VALW LDO y también salen más SVCC. Bien, estos voltajes. No hay que divagar. Pasemos directamente a la página del circuito de 3 y de 5. Y lo primero que tengo que analizar en ese circuito es cómo se alimenta. Es decir, cómo es posible que le haya llegado el voltaje de alimentación. Y en dependencia de ese voltaje, podemos determinar si el circuito está trabajando en este momento o no. En la página 37 me encuentro que tengo PU2, circuito que genera 3 voltios principales y 5 voltios principales. El circuito es un circuito bastante conocido por nosotros, es un 51-125 y se alimenta por el pin 16. Bien, por el pin 16 tienen que llegarle 19 voltios. Como hemos podido analizar hasta ahora, ya hemos podido ver todo lo que ocurre para que este voltaje exista. Es decir, si este voltaje no existe, desde luego que la secuencia se interrumpe, pero no porque este circuito no funcione, sino porque este voltaje deja de funcionar. Bien, nada más observar aquí, pin 16 entran 19 voltios, pin 17 salen más 5 VALW-LDO. Es decir, esto es un regulador lineal interno que se alimenta, desde luego, de este mismo voltaje. Por lo tanto, la secuencia me está indicando que cuando tengo DC back out, lo siguiente que sale es este valor de voltaje. Y sale por el pin 17 de PU2. Eso es lo que me está indicando la secuencia. Lo otro que me indica la secuencia es que también sale un voltaje que se llama SVCC. SVCC sale por el pin 8, 3,3 voltios regulados. Salen por el pin 8 con 100 miliamperios. Desde luego, ya sé que este es el voltaje que van a tomar, solamente por lo que dice el voltaje, es el voltaje que van a tomar para alimentar al KBC. Desde luego, si este es el voltaje que alimenta al KBC, instantáneamente que sale este voltaje, el KBC ya está alimentado. Entonces, continuamos con la secuencia. Si pasamos a la página número 5 del esquema, podemos apreciar que aquí en esta página tenemos un esquema en bloque de la misma secuencia que estamos siguiendo por la misma secuencia de tiempo. La secuencia de tiempo la tenemos en la página 4 y en la página 5 tenemos una secuencia, pero ahora con un esquema en bloques. Bien, una secuencia en bloques que tiene un menos 1, un 0 y un 1. Fíjense que el menos 1 hace referencia a lo que entra el equipo y el 0 a los voltajes primarios que crea este voltaje que introducimos en el equipo. Es decir, introducimos este voltaje, se crea DC back out y DC back out crea estos dos voltajes primarios. Como hemos visto en esta clase, de aquí a aquí hay mucha electrónica para analizar. Fíjense que solamente lo identifican con un punto, una línea y ya me dan como el 0. Es decir, esto es lo primario que debe tener este equipo para comenzar a trabajar. ¿Por qué? Porque a partir de aquí se alimenta el cerebro de esta primera parte. El cerebro de esta primera parte es el circuito S o KBC. Se alimenta, observen, aquí hay una derivación, es decir, toman el mismo voltaje de alimentación para hacer el reset, algo que ya hemos comentado en clases anteriores. Es decir, hay un circuito de reset que toma el voltaje de alimentación para realizar ese reset. Bien, después de esto tenemos un 3A y un 3B. Si pasamos a lo que es la secuencia de tiempo, la página anterior, observamos que aquí pasamos directamente de SVCC a más 3VALW y más 5VALW. En cambio, aquí me están diciendo que después que esto ocurre, fíjense que en la página anterior no me hablan del reset, me hablan solamente de este voltaje, y después de ello me hablan directamente de este resultado, pero no me hablan de esto. Vamos a pasar al esquema y vamos a ver cómo se crea esta señal, es decir, cómo llega al circuito principal de 3 y 5 la activación, que no es otra cosa que esta señal, el 3A. Si pasamos a la página 37, donde tengo el circuito que genera los 3 y los 5 voltios principales,
nos encontramos que si hacemos una búsqueda de esta señal, ALW-ON, me lleva a estos dos transistores, es decir, al PQ34B y PQ34A. Observen que le llega a la puerta de el PQ34A ALW-ON y viene de la página 19 y 41, o viene de una de esas dos páginas, si lo decimos correctamente, y va a una de esas dos páginas. Es decir, ya sé que me lo están enviando aquí, pero tengo que buscar en estas dos páginas esta misma señal y verificar qué están haciendo con ella. Ya sé, primeramente, que están activando las entradas correspondientes a este circuito. Si observamos, justamente PR39 y PR40 me llevan directamente a lo que dice R205 EN trip 2, R205 EN trip 1. Se refiere a estas entradas de aquí, pin 6 y pin 1. Fíjense que en el pin 6 afuera dice justamente lo mismo que dice aquí, y en el pin 1 justamente dice lo que dice aquí. Por lo tanto, estos circuitos lo que en realidad hacen, o este circuito lo que en realidad hace, es liberar a estas dos entradas, pin 6 y pin 1, de una masa. ¿Cómo ocurre esta masa? Sencillo. Después que este circuito fue alimentado por el pin 16, por el pin 17 salieron 5 voltios. Y por el pin 8 salieron 3,3. Bien, estos 5 voltios fueron aplicados a través de PR38 a la puerta de PQ34B. Si le aplicamos a un MOSFET de canal N un 5 voltios en su puerta, teniendo el pin de fuente a masa, el MOSFET conduce. Y al conducir aplica masa justamente a estos dos puntos. Es decir, que cuando a este circuito se le aplicó un voltaje de alimentación, salieron por el pin 17 5 voltios que fueron aplicados a este mismo circuito, a este MOSFET. Y este MOSFET, el PQ34B, se encargó de poner a masa las dos entradas correspondientes, entrada 1 y entrada 6. Recuerden que estas entradas son las que activan los pulsos que van a manejar al MOSFET superior y al MOSFET inferior para cargar y descargar los inductores magnéticos de potencia que van a crear lo que son los voltajes principales de 3 y de 5. Bien, entonces, tengo este MOSFET PQ34B por un pequeño tiempo con un voltaje aplicado en puerta que lo está haciendo conducir. Después que el KBC recibe la alimentación, en secuencia tiene que salir obligatoriamente del KBC ALW-ON. ¿Cómo lo compruebo? Bien, vayamos a la página 19 y 41 y verifiquemos qué significa este voltaje y de dónde sale esto que está aquí. Aunque la secuencia no me lo esté indicando, repito, la secuencia no me está indicando esto, solamente me está diciendo que este voltaje, al llegar a este circuito, genera un ALW Power Good. Eso es lo que me indica la secuencia. En cambio, lo que en realidad genera son 2 voltajes 5V ALW y 3V ALW. Algo que sí puedo tener en cuenta aquí, que ya hemos comentado en otras clases. Si dice VALW, significa que esto ocurre antes de presionar el power. Es decir, esto ocurre sin que tengamos que presionar el power. Todo lo que tenga esto ocurre antes de presionado el power. Entonces, ¿cómo se activa este voltaje o estos voltajes? Bien, con esta señal. ¿Quién va a enviarme esta señal? Bien, ya les puedo indicar que va a ser el KBC, aunque esta secuencia no me lo diga. Pero lo podemos comprobar. Pasemos a la página 19, que es justamente la página del KBC, y hagamos esta búsqueda. Si hacemos la búsqueda, por el pin 15 del KBC sale ALW-ON-R. Cuidado, no es el mismo que yo estoy buscando. Aquí me están diciendo ALW-ON-R. Pero sin embargo, ya afuera le llaman ALW-ON.
Si se mantuviera esta R, aquí afuera, no es la misma señal. Tenemos que buscar esta señal, la que no tiene la R fuera. Bien, pues no hay ningún problema porque justamente fuera le llaman ALW-ON y va a las páginas 37 y 41. Bien, en la 37 tenemos el circuito que genera los 3 y los 5 voltios. Veamos qué ocurre con esta señal en la página 41. En la página 41 vemos que esta señal está siendo aplicada a lo que es el ánodo de PD11. Cuidado, aquí dice que es una salida, cuando en realidad esto no es una salida. Esto es el resultado de lo que ocurre aquí. Vamos a ver cómo influye el trabajo de este circuito en esta señal. ¿Y por qué digo vamos a ver cómo influye? Bien, si este circuito, por ejemplo, se cortocircuita y me deja este punto a masa, esta señal siempre va a ser 0,6. ¿Y qué ocurre si esta señal es 0,6? Es decir, repito, cuando el circuito de 3 y de 5 genera estos 5 voltios por el pin 17, en este punto aparecen 5 voltios. Y como la señal ALW-ON es 3,3 voltios, este PD11 se mantiene en inversa. Tiene menos en ánodo, más en cátodo. Diodo no conduce. Bien. En el supuesto caso, repito, de que este PU10 se me cortocircuite, y puede ocurrir perfectamente bien, y me deje el pin 1 a masa, ¿qué es lo que ocurre? Bien, en este punto tendría masa. Tengo 3,3 y tengo masa. Diodo conduce. Dije, cuando dimos clase de diodo, que si un diodo conduce y tiene el cátodo a masa, en el ánodo aparece la caída del diodo, porque de ánodo a cátodo, es decir, vengo del 0 a lo que es la conducción del diodo. Si este diodo conduce, en este punto aparecen 0,3, 0,4, 0,5 voltios. Si este voltaje es 0,5 voltios, desde luego ocurre lo siguiente. Al ser aplicado 0,3, 0,4, 0,5 voltios en el ánodo de PQ34A, que es el encargado de liberar a este de estos 5 voltios, si le aplico 0,4, 0,5 es insuficiente para que conduzca. Por lo tanto, este circuito no funciona, es decir, no retira la masa de aquí. Esta masa se mantiene en estas dos entradas. Si tanto 6 como 1 se mantienen a masa. Repito, si ALW-ON es un voltaje inferior al voltaje de conducción de este PQ34A, lo que ocurre es que PQ34A no conduce y se mantienen estos 5 voltios aquí y mantienen cerrado a este otro transistor. Es decir, el que está conduciendo es PQ34, ve si ALW-ON es 0,3, 0,4, 0,5 voltios. Y al mantener PQ34B este punto de aquí, es decir, su drenador a masa, mantiene a este circuito en estas dos entradas dos masas. Y esas dos masas en esas dos entradas hacen que este circuito no pueda generar los 3 y los 5 voltios principales. Y si este circuito no genera los 3 y los 5 voltios principales, sencillamente el equipo no funciona. Bien, pasemos entonces nuevamente a la página 41. Entonces, ya podemos intuir lo que ocurre con este circuito. Bien, lean aquí abajo. Battery o VP Point 8.0. Es un protector de voltaje de batería. Y el límite está en 8.5 voltios. ¿Qué quiere decir esto? En realidad eso es un detector de voltaje. Un detector de voltaje que cuando aplicamos el voltaje de batería, es decir, cuando estamos trabajando con batería, va a haber un rango de batería
desde el máximo hasta 8,5 voltios. Es decir, cuando la batería está cargada a full, este equipo está dando aquí un drenador abierto. Observen este circuito por dentro. Si localizamos lo que es la hoja de datos de este componente, observamos que lo que tiene a la salida es un MOSFET de canal N, un drenador abierto. Si tenemos realmente un drenador abierto, entonces si este circuito, es decir, este MOSFET no conduce, esto está libre. Es decir, es como si tuviéramos esto completamente abierto. Recuerden, esto de aquí a aquí, cuando el MOSFET no conduce, es una resistencia infinita. Veamos nuevamente el esquema. Si esta salida tiene con relación a masa una resistencia infinita, lógicamente lo que prevalece en este punto son los 5 voltios. Pero cuando el voltaje de batería baja por debajo de 8.5 voltios, ocurre lo siguiente. Aquí, en este punto, aparecen aproximadamente 2,5, 2,6 voltios. Y le informan al circuito de que debe de trabajar. ¿Cómo lo hace? Cuando 2,5 voltios llegan aquí, vuelven a dividirse y se comparan con un voltaje fijo que tiene este circuito dentro, que se ha creado como regulador interno. Y lo que hace es sencillamente aplicar un positivo aquí y hacer conducir a este MOSFET. Es decir, que cuando este voltaje llega al límite que he establecido a través del divisor externo, vuelvo a dividirlo y lo comparo. Cuando este voltaje llega a ese límite, este amplificador operacional conduce a positivo y aplica un positivo en la puerta de este MOSFET. Y este MOSFET aplica un 0 aquí. En ese momento que en esta salida aparece el 0, porque aquí ya ha llegado al límite de voltaje, sencillamente aquí aparece un 0,4 y el equipo se apaga completamente. Son los apagados que ocurren de repente cuando la batería se agota. Este es el circuito encargado de hacer ese apagado en este equipo. Les explico este circuito porque si este circuito está dañado, sencillamente el equipo tampoco nos arranca y puede ser causado por PU10 dañado. Por lo tanto, uno de los circuitos que hay que tener en cuenta a la hora de cuando un portátil no enciende, también es este. El circuito encargado de apagar cuando llegamos al límite de batería. Bien, entonces ya sabemos perfectamente bien a dónde van estas señales. Esta señal en muchas ocasiones es manejada para apagar completamente al equipo. Y me refiero a la señal que da la activación al circuito de 3 y de 5. ¿Por qué hacen eso? Muy fácil. Porque si retiras la activación al circuito de 3 y de 5 voltios principales, sencillamente el equipo se apagará de forma instantánea. Tal como ocurre cuando el voltaje de batería en este punto llega a 8.5 voltios. En cuanto baja por debajo de 8.5 voltios, aquí aparece prácticamente un 0. Ese 0 retira la activación del circuito de 3 y de 5 y el equipo se apaga de forma instantánea. Como han podido apreciar, esta señal es muy importante. Algo que hay que tener en cuenta en todos los equipos que revisemos. La señal de activación, cuando es una autoactivación es muy sencillo, pero cuando es una activación a través de otro dispositivo, cuidado, eso puede ser la causa de que el equipo no nos encienda. Bien, aquí aparece otra cosa más. Aquí aparece un 3A y luego un 3B. El 3B me dice Always Power Good y le informa al circuito SE o KBC que estos dos voltajes ya han salido de forma correcta. Es decir, en este esquema le están indicando con esta señal al circuito SE o KBC que este circuito está trabajando correctamente. ¿Por qué le informan al KBC que este circuito está trabajando correctamente? Bien, porque este circuito es de los circuitos más importantes de este equipo. Da los voltajes primarios principales 5 y 3 voltios. Por lo tanto, si buscamos esta señal en lo que es la página 37 donde se crea, bien, en la página 37, si vemos PU2 pin 23,
tiene a su derecha ALW Power Good. Pero lo que nos puede llamar la atención es que a la derecha no tengo ningún número, tendría que haber un 19. Bien, ¿por qué no tengo ese número aquí? ¿Y por qué tendría que haber un 19? Bien, porque me está indicando el diagrama en bloque que esta señal se envía directamente a el KBC que está en la página 19. En cambio, de repente veo esto aquí, 3VALW, PR37 10 kilos y aquí le aplico ALW Power Good. Es decir, me están indicando que este punto está unido al pin 23 y que entonces esto se lo envían al KBC. ¿Por qué le aplico 3 voltios aquí y se lo envío al KBC? Muy sencillo, porque internamente aquí lo que tengo como Power Good es un MOSFET con drenador abierto. Recordemos este circuito interno cuando lo dimos y vimos su diagrama en bloque interno. Bien, aquí tenemos el TPS 51125 y aquí tenemos Power Good. Si le hacemos un zoom a ese Power Good, vemos que es un MOSFET que tiene fuente a masa y el drenador directamente a ese punto. Si tengo ese drenador, puedo tener solamente dos valores en este caso. Si esta compuerta AND hace conducir a este MOSFET, puede ocurrir dos cosas. Una, que el MOSFET esté aplicando 0 aquí si está conduciendo, o que el MOSFET esté dejando libre esta línea. Ahora bien, si observamos en el esquema, si esa línea está libre, aquí lo que le están aplicando son 3 voltios a esa línea. Es decir, lo que le llega al KBC es 3 voltios a través de PR37. Si el circuito está trabajando correctamente. Es decir, si este circuito está trabajando correctamente, en este pin 23 no puede haber 0. Y lo que le llega al KBC como entrada de datos es que este circuito trabaja correctamente si este circuito o este pin está libre de 0. Si aplica un 0 aquí, al KBC lo que le llega es ese 0 y toma como incorrecto los voltajes de 3 y los voltajes de 5. Es decir, la información que estoy enviando a través del pin 23 al KBC le informa con un 0 que hay un problema en los circuitos de 3 y de 5 y con un 3,3 que los 3 y los 5 voltios están correctos. Entonces, este es el circuito con el que realizan ese tipo de información. Bien, si vamos nuevamente a la secuencia, después que el circuito EC recibe que los voltajes de 3 y de 5 se han fabricado de forma correcta, a través de esta señal que le ha llegado, y entra al KBC por el pin 106, entonces el KBC le envía al PSH la señal de reset. Después que el PSH recibe la señal de reset, entonces este equipo está listo para recibir Power Button, es decir, presionar Power. Hasta aquí, hasta este momento, es que se ha realizado prácticamente todo lo que ocurre antes de presionar Power. Como hemos visto, ha ocurrido mucha electrónica. Hay que entender la electrónica porque es la herramienta más fuerte que tenemos los que trabajamos en estos equipos para poder determinar las averías. Bien, cuando ya tengo listo todo esto, presiono Power. Y como paso 6, es decir, el 5 sería el presionado de Power. Recuerden que todo esto lo estamos midiendo en el KBC. Aquí al KBC le llega un cambio de estado. Es decir, seguramente tengamos un voltaje de entre 3, 3,2, 3,3. Y cuando presionamos el Power, aquí tiene que cambiar e irse a 0, 0,2, 0,6. Después que ocurre eso, que soltamos el Power, entonces el circuito EC o KBC le envía en respuesta a este cambio de estado, un cambio de estado al circuito PSH, un Power Button. Esto, recuerden que lo localizamos dentro de lo que es el bloque ACPI. Para medir esta señal, es obvio, no se puede medir aquí. Aquí hay bolas muy pequeñas.
debajo de un circuito. La señal hay que medirla justamente a la salida del circuito EC, en el pin de salida. Bien, aquí ¿qué vamos a medir? En realidad, aquí lo vamos a medir es un cambio de estado. ¿En qué pin? En el pin 26, es decir, me sitúo con mi multímetro en el pin 26 del circuito EC o KBC y presiono Power. Esto es muy importante. Si esta señal no hace el cambio de estado, el problema lo puedo situar entre el KBC y la BIOS. Si esta señal hace el cambio de estado y el PSH no me devuelve las señales de respuesta, el problema lo tiene el PSH. De ahí a que sea tan importante hacer estas mediciones. Es decir, supongamos que el equipo no arranca. Hemos seguido la secuencia hasta aquí. Y de repente, en el pin 26, cuando estoy midiendo, presiono Power y esto no sale. Es decir, aquí no ocurre nada. ¿Cuál es la avería? O bien BIOS, es decir, reprogramar la BIOS, o bien cambiar el KBC porque no me está dando la secuencia. En cambio, si de repente estoy midiendo, el equipo no enciende, estoy midiendo en el pin 26, me provoca el cambio de estado, es decir, cuando presiono Power, aquí también baja de 3,2, 3 o 3,3 a 0, y cuando suelto el Power vuelve a subir a 3,2 o 3, sencillamente el circuito este está respondiendo al Power, es decir, le estoy enviando la señal correcta. En cambio, si no recibo del PSH las señales SLP, S3, S4 o S5, sencillamente es el PSH el que está mal. Es el que no está respondiendo a este llamado que le estoy haciendo. Por lo tanto, aquí, si conozco esto, puedo separar la avería entre el KBC y el PSH. Justamente con medir esta señal y luego medir las siguientes. En este caso, la siguiente sería PMSLP-S4. Bien, ¿dónde voy a medir esa señal? La mido en el pin correspondiente del KBC. ¿Qué tiene que ocurrir en ese pin? Este pin estaba en un nivel bajo y sube a un nivel alto de 3,3 voltios, 3,2. Siempre el voltaje que va a entrar o salir del KBC está entre 3 y 3,3 voltios. De ahí a que diga yo 3,1, 3,2, 3,3. Bien, observen, aquí hay una línea que me indica que en respuesta de esta entrada hay una respuesta de salida, SUS ON, como paso 8 de este diagrama en bloque. Y me está indicando que este SUS ON lo voy a enviar a este circuito, SUS ON. Hace ya creo que 2 clases dije que lo siguiente que ocurre es que se crea el voltaje de la memoria RAM. Es decir, memoria RAM, aquí veo que dice DDR Power Good. No puedo determinar qué circuito es este, pero ya puedo intuir que esto, DDR, es la memoria RAM. Este circuito que genera los 1,8 voltios, DDR2, de memoria RAM. Puedo revisarlo. Busquemos ahora mismo en el KBC este pin, es decir, vamos a ver este, y cómo este voltaje es enviado a este circuito y cómo se activa. En el pin 95 nos llegaría el nivel alto, es decir, este pin 95 antes de presionar el Power está en 0. Y cuando presionamos Power tiene que subir obligatoriamente a 3,3, 3,2 voltios y mantenerse en 3,3 mientras el equipo esté encendido. Cuidado con esto, hay algunos esquemas de tiempo que me pueden confundir. Algunos alumnos me han llegado a preguntar si esta señal en algún caso baja. Mientras el equipo esté funcionando, esta señal no baja de ese voltaje, es decir, se mantiene a ese nivel de 3,3 todo el tiempo. En cualquier caso que esta señal de repente baje, el equipo se apaga de forma instantánea. Bien, en respuesta a esta entrada 95, observen, esto sí me lo están indicando correctamente, viene de la página 16 del PSH, entra en el pin 95
Y como respuesta a esta entrada que viene por el 95, el esquema en bloque me dice que tiene que salir sus on. Sus on. Sus on es el encargado realmente de encender la fuente de RAM. Bien, importante. En algunos casos, cuando entra esta señal, no sale una en respuesta de esta. Esto recuerden que les he dicho que es uno de los casos. Es decir, en algunos casos tenemos este tipo de circuito. Es decir, que el KBC recibe una información y en respuesta de esa información que ha recibido, entrega una salida. Es decir, pone a nivel alto una salida. Esta salida sí es correlativa con esta. Esta nunca puede bajar a un nivel bajo porque de lo contrario también bajaría esta. Pero en realidad quien arranca la fuente de RAM es esta. Bien, en la página 38 tenemos el circuito PU3 que genera los 1,8 voltios de RAM y se activa por el pin 12. Pero en realidad la activación llega aquí, a este punto, por PR45 y va directamente a 1,8-EN. Bien, lo que dice aquí, 1.8-EN. Bien, este punto está unido a este. Por lo tanto, este voltaje, este pin, sube a 3,3 voltios justo cuando presiono Power. Bien, observen este circuito. Este circuito ya previamente se estaba alimentando con los 5 voltios Always que se habían creado antes del presionado de Power. Bien, eso es algo que realmente tenemos ya que ir aprendiendo. El circuito de RAM se alimenta con los 5 voltios principales. Es decir, el circuito DC-DC de RAM se alimenta con los 5 voltios principales. Y me refiero a lo que es el convertidor DC-DC interno, quien crea los pulsos. Si realmente vamos a lo que es la etapa de potencia, se alimenta directamente con 19 voltios. Es decir, lo que transforma los 19 a 1,8 es la etapa de potencia. Y esa etapa de potencia es manejada por los pulsos que crea este circuito. Ahora bien, este circuito sí se alimenta directamente de 5 voltios. Diferencia con los circuitos que hemos visto de 3 y de 5. Y el charger. Tanto el circuito de 3 y de 5 y el circuito charger, por lo general, hay algunas particularidades, pero por lo general se alimentan de 19. En cambio, este es el primer circuito que siempre se alimenta de 5 voltios principales. No se alimenta de otro voltaje. Es decir, es una condición. Si no tengo 5 voltios principales, tampoco tengo voltaje de RAM. Por ello es que lo fabrican y lo diseñan de esa forma. Bien, después que tengo este voltaje ha llegado al pin 12, este circuito ya hacía mucho rato estaba esperando por esa activación. Pero ¿qué ocurría mientras tanto? Lo que ocurría mientras tanto era lo siguiente. Si este circuito no recibe la activación por lo que es la entrada 12, sencillamente mantiene a nivel bajo o a masa este pin de salida 11. Es decir, que si tengo 12 a nivel bajo, pin 11 está a 0 y le está entregando al KBC, le está entregando ese 0. Le está diciendo que la memoria RAM aún no está lista. Es otro de los detalles que informo constantemente al KBC. Es decir, el KBC nada más ser alimentado, este circuito cuando se crean los 5 voltios, enseguida le informa a ese KBC de que la memoria RAM está lista o no. Bien, ¿cuándo está lista? Bien, el KBC es quien lo activa. Activa por el pin 12. E instantáneamente el KBC espera esta respuesta. La respuesta es que le informo también al KBC que he recibido correctamente la activación y que no tengo ningún problema en el voltaje y la corriente que voy a entregar. ¿Qué ocurriría si me encuentro aquí con un cortocircuito? Es decir, un bloque de memoria en cortocircuito. Sencillamente aquí demandaríamos más corriente de los 6 amperios que me indica y el circuito, para proteger que no se vaya a quemar esta etapa y este circuito, lo que hace es cerrar, poner a 0 este pin, justamente este pin lo pone a 0 e instantáneamente este pin 1 lo pone a 0, es decir, a masa,
e instantáneamente envía hacia el KBC esa información. Es decir, pongo a 0 también el pin 11. Es decir, si me encuentro un cortocircuito aquí que me demande más corriente de los 6 amperios que puedo entregar, sencillamente el circuito lo detecta a través de esta línea, y cuando detecta eso, porque este voltaje lógicamente va a caer, en cuanto este voltaje cae, pongo a 0 la línea de salida y pongo a 0 también el pin 11 para informarle al KBC de que tengo un problema de RAM. Y el KBC entonces determina que el equipo no puede funcionar y apaga todo lo demás. Por ello es que, por ejemplo, aquí este Power Good de RAM se le informa al KBC también en la secuencia. Observen que aquí me lo dan como paso 9, sin embargo no me dicen que lo inyectan directamente en el KBC, sino que lo introducen en uno de los pines de esta AND para compararlo con el Power Good de la gráfica, cuando en su momento funcione. Y cuando este Power Good y este sean correctos, entonces dar All Sys Power Good. Bien, aún no hemos llegado ahí. Lo que sí sabemos es que cuando este circuito funciona correctamente, también le informo al KBC con este 9 que aquí no me lo indica, pero le indico al KBC, le informo de que estos voltajes han sido creados correctamente. Aquí dice más 3V sus. Bien, este voltaje también se crea a partir de este sus on. Es decir, esto que me está indicando este bloque es que se crea más 1,8 voltios sus y más 3V sus. ¿Qué cosa es más 3V sus? ¿Por qué tengo un más 3V sus? Bien, estos son unas conmutaciones. Como puedo ver en este circuito, tengo que toman el voltaje de 3V a LW que ya tenía y lo convierten en más 3V sus con tan solo hacer conducir a este MOSFET. Diferencia entre este voltaje y este. Bien, a este voltaje le podíamos pedir 6 amperios. Sin embargo, cuando pasa por este MOSFET, me lo limitan y a este solamente le puedo pedir a los mismos 3 voltios, solo 3 amperios. El circuito, muy sencillo. Si observamos, aquí teníamos 15 voltios always que se crearon al principio, donde en el circuito de 3 y de 5. Estamos en la página 37. Aquí hay una señal alterna de reloj. Esa señal se cargan estos dos condensadores y ocurre lo que ya vimos como circuito elevador de voltaje, es decir, un multiplicador de voltaje a condensadores y diodos, y crean los 15 voltios always. Este diodo Zener PD7 lo que hace es evitar que el voltaje suba por encima de los 21 voltios. Es decir, aquí estoy protegiendo con este Zener que este voltaje vaya a subir por encima de los 21 voltios. Bien, entonces ya sabemos cómo se crea este voltaje. Sencillamente es cargando este condensador. Cuando se carga este condensador a un voltaje determinado que hay en este punto, este voltaje es alterno, clock. Es decir, aquí todo lo que diga clock siempre es un voltaje alterno, por lo general es un pulso. Bien, ese pulso es de alterna y lo que hacen en realidad es aplicar 5 voltios de continua, y mezclarlo con esta alterna, luego rectificarlo con este diodo y aparecen 10. Esos 10 voltios de continua, porque han sido rectificados y filtrados por este condensador, son aplicados entonces al ánodo de este diodo. Y el mismo voltaje de alterna que tengo aquí, lo mezclo con este voltaje de continua, este que está entrando por aquí. Aquí aparece ya lo que es continua y alterna sumados, es decir, 5 voltios de alterna más 10 de continua. Y al rectificarlo tengo 15 voltios de continua, porque también lo filtro con este condensador. Y lo llevo aquí. ¿Qué hace el diodo? Repito, lo que hace es evitar que este voltaje se me vaya a ir por encima. Es decir, está protegiendo de que el límite de voltaje entre estos puntos, entre masa y este punto, siempre sea entre 19 y 21 voltios. Es lo que me dice la hoja de datos de este diodo si lo localizo. Bien, entonces,
Ya sabemos cómo funciona este circuito y cómo me crea este voltaje. ¿Y en qué momento me lo crea? Always. Es decir, este voltaje ocurre antes del presionado de power. Por lo tanto, este voltaje está aquí antes del presionado de power. Pero no lo tengo aquí. Observen, aquí dice más 15V-ALW. Y aquí dice más 15V-ALW-1. Es decir, este y este no son iguales. Este da respuesta a este. Es decir, este, cuando el PQ36 conduce, crea este. Pero ¿cómo conduce el PQ36? El PQ36 conduce si este divisor se crea. ¿Y cuándo se crea este divisor? Bien, este divisor se crea justamente cuando sus ohm sube a 3,3 voltios. Es decir, si yo tengo PQ10 antes del presionado de power, ahora mismo lo que tengo es que tengo 15 voltios aplicados a la puerta de PQ10B, y este PQ10 está aplicando una masa a este punto. Repito, antes de presionar power, este PQ10A no está conduciendo. ¿Por qué? Porque no tengo voltaje en la puerta. Y es un MOSFET de canal N. Bien, entonces, ¿qué ocurre si yo no tengo a PQ10 conduciendo? Lo que tengo es que el voltaje se traslada hasta la puerta de PQ10B. Y entonces, 15 voltios aplicado en la puerta de PQ10B a través de estas dos resistencias, es decir, PR95 y PR96, hacen conducir a PQ10B. Y mientras yo no presiono power, PQ10B se encarga de aplicar una masa en la puerta de PQ11. Y aunque tenga 3 voltios ALW en este punto, en el drenador de PQ11, no pueden pasar hacia este punto. Ahora bien, cuando presiono power, que este nivel de voltaje, es decir, el KBC recibe SLP S4 y como resultado sube este voltaje a 3,3, entonces estos 3,3 llegan a esta puerta, PQ10A conduce y deja de conducir PQ10B. ¿Por qué? Porque aquí entonces aparece una masa. Cuando aparece una masa en este punto, PQ10B tiene masa y no conduce. Pero ¿qué ocurre también? Aquí tengo 15 voltios y aquí ha aparecido una masa. Cuando aparece una masa aquí aparece una corriente hacia esa masa. Recuerden, cuando llegan 3,3 voltios a esta puerta, es decir, sus ohm sube a 3,3, conduce, masa, deja de conducir. Esta masa provoca que aquí aparezca una corriente que circula hacia esa masa. Cuando esta corriente circula, aquí hay una caída de tensión. Y este MOSFET conduce y aplica 15 voltios always 1 en este punto. Cuando aplica 15 voltios always 1 en este punto, esto es un MOSFET de canal N. Y le están aplicando 15 voltios en puerta cuando en fuente prácticamente tengo 0. El MOSFET conduce y cuando conduce se crean más 3 VSUS con 3 amperios a partir de 3 voltios always con 6 amperios. ¿Por qué hacen esto? Bien, estas son las líneas que van a alimentar a todo lo que es periféricos del equipo. Estas son las líneas de voltajes que van a alimentar los periféricos del equipo. Ya lo veremos más adelante. Pero por ahora a esto se le llaman conmutaciones. Son las conmutaciones de los voltajes principales de 3 que los paso por un MOSFET y los hago conducir. Sin embargo, lo interesante de este circuito es lo siguiente, que antes de la conmutación mantienen al MOSFET con una masa en puerta para evitar que conduzca por error. Y cuando van a aplicarle un voltaje, primero retiran esa masa. Es decir, cuando llega este voltaje aquí, ese voltaje hace conducir a este y esta masa hace que aquí se retire esa masa. ¿Por qué? Porque entonces
cuando aparece una masa aquí, este PQ10B deja de conducir. Es la forma en que lo hacen. En muchas otras ocasiones, también aquí en este punto, pueden aplicarte una masa que retiran antes de hacer conducir al MOSFET. Lo veremos más adelante, pero también hay que comenzar a habituarse a los voltajes de conmutación. En muchos casos, las averías son justamente que estas conmutaciones no se crean. Es decir, ¿dónde está la afección? Bien, en este caso estamos hablando de 3 voltios, pero también tenemos una conmutación de 5. En otros casos podemos ver que esa conmutación de 5 va directamente, por ejemplo, a los USB. Si fuera el caso y de repente en el USB tengo un cortocircuito muy típico, que el cliente haya roto el conector de USB y se hayan pegado los 5 voltios con una masa, de repente el MOSFET que sufre eso es este. Y la avería es que cuando presionamos Power, al instante el equipo se apaga. ¿Por qué? Porque cuando los 5 voltios se conmutan y aquí hay más de 3 amperios de pedido, es decir, aquí lo que tengo es un cortocircuito entre 5 y masa, y me refiero a esa avería cuando un cliente rompe lo que es el conector de USB y deja pegado los 5 con masa, lo que ocurre es que el que lo sufre es justamente el MOSFET de conmutación de 5. Bien, de todas formas es una avería que también comentaremos más adelante. Ahora mismo lo que les estoy hablando es que ya pueden comenzar a familiarizarse con las conmutaciones, los voltajes SUS. Bien, ¿cuándo sale el voltaje SUS? O cuando un voltaje SUS se convierte en voltaje SUS. Bien, cuando aparece un SUS ON. Bien, entonces el KBC ha enviado SUS ON. SUS ON ha entrado a lo que es el circuito de RAM y a un circuito conmutador. Se han creado 3 VSUS y 1,8 voltios VSUS. El circuito de RAM, si todo es correcto y no hay ningún problema de corriente, es decir, de demanda de corriente, entrega DDR-PowerGood como paso 9. Después que esto ocurre, el PCH envía la señal 10 PMSLP-S3 y en respuesta a esta señal que entra en el KBC devuelve run on como punto 11 de este diagrama en bloque. Este run on no es otra cosa que algo muy parecido al SUS on. Es decir, aquí activó lo que fue la fuente de 1,8 y también activó lo que fue la conmutación de un voltaje. En este caso, sencillamente aparece lo que es la conmutación de estos dos voltajes en la página 40. Veámoslo. Bien, en la página 40 tenemos una conmutación que es doble, es decir, tenemos 2 MOSFET, 3V always, 3V run, 5V always, 5V run. Es decir, PQ12 y PQ14 son 2 MOSFET de canal N que conmutan muy parecido a la conmutación anterior. Sencillamente aquí prácticamente hacen la conmutación de 2 MOSFET a la vez. Y el circuito prácticamente es el mismo. Es decir, mientras esta señal no llegue, este circuito tiene, es decir, este transistor PQ13B tiene 5 voltios aplicado a puerta. Como es un MOSFET de canal N y fuente está a masa, este MOSFET se mantiene conduciendo y aplica en este punto una masa. Mientras esté aplicando una masa, ambos PQ12 y PQ14 tienen masa en puerta. Y como es un MOSFET de canal N, conduce cuando el voltaje de puerta es mayor que el voltaje de fuente. En este caso fuente tiene 0 y 0. Pero el voltaje que tiene en puerta también es 0. Por lo tanto, 0 y 0 los MOSFET no conducen. Sin embargo, cuando llega run on, en el momento que run on se convierte en un voltaje de 3,3 voltios, recuerden que esto es uno de los pines del KBC, es una salida del KBC. Bien, este run on pasa de 0 a 3,3. Este PQ13A conduce y elimina el 5 voltios que tiene PQ13B en puerta. Como aquí aplican un 0 y aquí tengo un 0, este MOSFET deja de conducir y estos 15 voltios se aplican a las dos puertas.
MOSFET de canal N conduce cuando puerta o voltaje de puerta es mayor que el voltaje de fuente. 15 voltios comparado con 0, el MOSFET conduce. Y 5 voltios always y 3 voltios always se convierten en 5 voltios run y 3 voltios run. Estos voltajes, al igual que en el otro conmutador, aquí van a alimentar ciertos puntos, por lo general, repito, periféricos. Cuando hablo de periférico me refiero a circuitos que alimentan la LAN, que alimentan a lo que es tarjeta, que alimentan directamente a lo que es USB, etc. Es decir, todo aquello que es algún periférico de entrada. Bien, en ese momento estos voltajes comienzan a darle alimentación a esos circuitos. Cuidado, aquí hay un run on y un run on 1. Observen, 19 y 19. Este viene directamente de la 19, por lo tanto, en este equipo, el KBC saca run on y run on 1. Hay dos. No confundamos si estamos trabajando con esto, como avería. Avería muy sencilla, la que ya les comenté anteriormente. Por ejemplo, suponiendo que fuera este el caso. Si suponemos que es este el caso, ya sabemos perfectamente bien que los USB, es decir, como dispositivos de entrada USB, podemos poner dispositivos de entrada que estén limitados a una corriente determinada. Los USB normalmente están limitados en corriente, los puertos USB están limitados en corriente. No se le puede introducir a un ordenador portátil o a un sobremesa un dispositivo que consuma mucha corriente a través del puerto USB, porque no lo permite. Hay circuitos que están haciendo de limitadores de corriente sobre esos puertos. Por ejemplo, suponemos que uno de los dispositivos USB recibe un problema, es decir, un USB o un pendrive que de repente esté en cortocircuito por dentro, la memoria se haya cortocircuitado y tenga un problema de cortocircuito. Lógicamente, esta línea de voltaje no puede entregar más de 3 amperios. Y si la línea del USB no está protegida con otro tipo de circuito, que también en algunos casos lo ponen, y protegen de esa sobrecorriente, quien sufre ese pedido de corriente es este MOSFET, porque la corriente realmente está en este punto. En este punto hay una corriente de aproximadamente 6-7 amperios. Inclusive llega a haber 8 amperios de pico aquí. Pero en este punto la corriente está limitada a 3. Quien lo limita es este MOSFET. Este MOSFET no puede entregar más de 3 amperios a través de su canal. Por lo tanto, si pedimos mucha corriente aquí, a pesar de que la tenga, no la puedo entregar porque el canal no me permite más de 3 amperios de electrones. Por lo tanto, si tengo un problema en algún periférico, ya sea tarjeta, USB, el disco duro, el CD, cualquiera, me puede causar un problema en este punto. Sin embargo, ¿cuándo yo detecto este problema? Bien, la avería es muy sencilla. Al presionar el power, de repente el equipo enciende y cuando se realiza esta conmutación, eso prácticamente no dura ni un segundo, el equipo se apaga. ¿Por qué se apaga? Bien, porque el voltaje cuando crea la conmutación se encuentra con un cortocircuito aquí. Al encontrar este cortocircuito aquí, es decir, al crearse la conmutación y encontrar un cortocircuito aquí, aparece una demanda grande de corriente y esa demanda de corriente en este punto llega hasta esta fuente, disminuyendo el voltaje o destruyendo este MOSFET que hace de interruptor entre este punto y este punto. Bien, por ello es que cuando tenemos un problema de que encendemos el portátil y se apaga instantáneamente, pueden ser varios problemas. Pueden ser que la BIOS esté corrupta, puede ser que tengas un problema de VGA, es decir, un chip VGA, ya sea gráfico, puente norte, puente sur, que te está dando un problema, inclusive la CPU también puede darte este problema. Puede ser que alguna fuente no pueda entregar la corriente suficiente, como es el caso, o puede ser justamente una conmutación. Es decir, que cuando una conmutación se realiza, aquí aparece una sobrecarga de corriente. Es decir, cuando se realiza una conmutación, aquí aparece una sobrecarga de corriente.
¿Qué quiere decir sobrecarga? Bueno, ya lo he explicado en otras clases. Sobrecarga quiere decir que de repente, en vez de pedir 3 amperios, se piden 6. Estás sobrecargando al circuito, es decir, hay un cortocircuito en esa línea que en vez de pedir una cantidad de corriente determinada, pide el doble o más. Entonces, a eso se le llama sobrecarga, porque se le piden más electrones de los que puede entregar. Bien, como ya hemos visto, estas conmutaciones son importantes tenerlas en cuenta, fundamentalmente en este tipo de avería. Es decir, es una avería prácticamente difícil de detectar porque está detrás. Es decir, mientras este MOSFET no conmute, tú no ves la avería. Es decir, el técnico no puede reconocer que hay una avería. ¿Cómo se hace esto? Bien, una de las cosas que hay que seguir es, lo miraremos en clases posteriores, es que cuando tenemos una línea hay que prestar mucha atención a si esa línea en algún momento, en el momento justo que se crea la conmutación, desde luego eso tiene que estar midiéndose constantemente, esa línea baja. Si esa línea baja lo puedo detectar tanto con un osciloscopio como con un multímetro. El osciloscopio es mucho más fiable para este tipo de prueba. Conecto el osciloscopio aquí, en esta línea. Desde luego, esto está en el circuito de 3 y de 5. No vengo aquí a este MOSFET a localizarlo. Esta es la línea de 3 y de 5 principal, en este caso el de 5. Si conecto mi punta del osciloscopio en este punto, justo cuando presiono power, voy a ver que de un voltaje continuo va a haber una pequeña caída en el momento que se le pide. Bien, la caída normalmente tiene que ser pequeña, pero si la caída es un poco pronunciada, está diciéndome que en este punto se le ha pedido mucha corriente. Y de repente vemos que el equipo se apaga. Estas pruebas, ya repito, lo vamos a hacer en clases siguientes. Bien, lo que sí quiero que ya entiendan es que normalmente la distribución del voltaje en un equipo siempre se hace a través de conmutaciones. Es decir, además de crear lo que son los voltajes principales, después que están creados, se empiezan a conmutar para ir alimentando a circuitos individuales. Si pasamos a la página siguiente, encontramos que en la página 41 se le aplica Run On a este MOSFET PQ7. Este MOSFET de repente tiene todas estas líneas unidas entre ellas por puerta. Es decir, tengo el drenador de este MOSFET PQ7 a las puertas de todos los MOSFET estos. ¿Qué es esto en realidad? ¿Qué es este circuito? Cuidado, estos circuitos pueden traerme problemas. El problema que puede traerme es que si un circuito de esto, por ejemplo, un PQ37A, se me queda cortocircuitado, es decir, está dañado, esta línea no se libera y esta resistencia se queda pegada a masa. PR110 es una resistencia de 330 ohmios. 330 ohmios a masa, esa línea prácticamente permanece pidiendo mucha corriente. Recuerden que ahora mismo 3V Run está limitado a 3 amperios. Si de repente esta línea tiene 330 ohmios a masa, está pidiendo más corriente de lo que puede pedir. En realidad, estos son protecciones de líneas. La protección de una línea se hace de la siguiente manera. Mientras la línea no está con el voltaje, mantengo la línea a masa a través de una resistencia. ¿Cómo lo hacen? Bien. Recuerden, esta parte llega después de presionar el power. Sin embargo, este voltaje que está aquí son 3,3 voltios que existen antes de presionar el power. Por lo tanto, tengo todos estos MOSFETs, PQ37A, PQ37B, PQ39A, PQ40, PQ40, PQ39, etc. Todos estos MOSFET están con su fuente, con su pin de fuente, directamente a masa. Si le aplico a todas las puertas a la vez 3,3 voltios, estos MOSFET están conduciendo antes de presionar el power. Por lo tanto, si esta es la línea 3V Run, mientras yo tenga a este MOSFET conduciendo, esa línea tiene una resistencia muy baja directamente a masa. Por lo tanto, tengo la línea protegida de que no vaya a entrar 3 voltios en esa línea. ¿Por qué no pueden entrar? Bueno, pueden entrar, pero la corriente que va a fluir por la línea prácticamente se va a ir por esta resistencia hacia masa. Y esa es la forma de proteger a esta línea.
Así lo hago con todas estas líneas. Gráfica 1.05, 1.5, 0,9, 5 y 3 run. Bien, llega run on. En cuanto llega run on, PQ7 conduce. Y cuando conduce, donde quiera que había 3 voltios, aparece entonces esa masa que ha aplicado PQ7. En ese momento todas las líneas quedan libres de masa. Y cuando quedan libres de masa, entonces se energizan al mismo tiempo. Es decir, llega run on por aquí y llega run on por aquí. Como llegan prácticamente al mismo tiempo, esto lo que crea es una conmutación. Pero observen, aquí hay un condensador y una resistencia. ¿Por qué aquí habría un condensador y una resistencia si esto es un voltaje de polarización? Sencillo, porque cuando run on entra y hace conmutar a PQ13B, hay un momento de carga de este condensador con una constante de tiempo, es decir, aquí demora un tiempo en subir el voltaje. ¿Qué tiempo? Tau, 100 kilos por esta capacidad. ¿Para qué utilizan este tiempo? Bien, es que le están dando tiempo a este circuito a que libere todas las líneas. Entonces, mientras este circuito no esté libre, yo no puedo aplicar directamente el voltaje. Por eso es que primero llega run on y libera todas las líneas. Y luego de eso, entonces, esta constante de tiempo se crea, el voltaje crece, se polarizan y entonces alimentan las líneas de 3 y 5 run. Es decir, esto que tenemos aquí ya es otro tipo de circuito que no habíamos visto hasta ahora. Sin embargo, lo vamos a ver en prácticamente todos los equipos. Es un circuito de protección de línea. Y en estos circuitos también me encuentro problemas. Si por ejemplo PQ7 deja de conducir, esto es un MOSFET normal y corriente, un 2N7002, si deja de conducir, sencillamente aunque le aplique run on, el MOSFET no conduce y las líneas no se liberan. Por lo tanto, siempre que se cree la conmutación, se van a encontrar cortocircuitos o cortocircuitadas esas líneas con una resistencia de 330 a masa. Por esa razón es que, por ejemplo, si tengo un problema en PQ7, en PQ37, PQ37B, 39, 40, 40 o 39, cualquiera de ellos que tenga un problema, ya tengo un problema de los que hemos comentado hasta ahora. Es decir, que cuando presionemos el power, de repente el portátil va a encender y enseguida se va a apagar. Cuidado con eso, puede ser una conmutación. Bien, como hemos visto en esta clase, hemos podido seguir todo lo que es la secuencia justamente hasta los circuitos de activación de run on. En este momento hemos adelantado un poquillo más y ya estamos prácticamente donde el equipo comienza a fabricar los voltajes y los voltajes de las líneas que van a alimentar los diferentes circuitos. Bien, si observamos en lo que es el otro diagrama, prácticamente es muy parecido, solo que son líneas de tiempo. Me dicen en qué estado se activan o suben a nivel alto esas líneas. Sin embargo, la secuencia es muy parecida. Justamente hemos llegado hasta justamente aquí. Prácticamente hemos seguido las mismas señales. Por lo tanto, siempre que tenga un diagrama de secuencia, tanto en bloques como línea de tiempo, podemos guiarnos perfectamente bien para orientarnos. Pero hemos visto también y hemos comprobado también en este equipo que aunque tengamos estas líneas o la secuencia en bloques, tenemos que aplicar electrónica para poder entender lo que son los detalles de los circuitos. En realidad, un ordenador o un equipo electrónico cualquiera siempre lo puedes entender si vas a esos detalles. Bien, con esto doy por finalizada esta clase.